para que el Espíritu Santo tome absoluto control de este servicio, ¿verdad? Y que tome control de mi persona. Y vamos, los invito a que oren conmigo. Y Padre, te pedimos en esta tarde, Padre Santo, que tu nombre sea exaltado por sobre todas las naciones, Padre mío, que tu palabra, Señor, llegue a los rincones del corazón de tus hijos, donde hace tanta falta, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Mi Dios Santo, te pedimos perdón por el pecado de las naciones, te pedimos perdón, Padre Santo, por nuestros antepasados, mi Dios Padre. Te pedimos perdón, Señor, si hemos pecado contra ti, mi Dios, y contra el prójimo, mi Dios Padre. Señor mío, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que envíes tu Santo Espíritu, Padre mío, y que lo envíes, Padre, sobre aquellas personas que se han apartado de tus caminos, que se han apartado de tu verdad, Padre Santo, que tengas misericordia de ellos, Padre, y aquellas personas que no te conocen, Padre, pero que sabemos que estamos orando por ellos. Te pedimos, Señor, que envíes tu espíritu de reconciliación, Padre Santo, y que te dejes, que te des a conocer, Padre mío, a través del poder de tu espíritu. En el poderoso nombre de Jesús, Señor mío, yo me pongo ante tu presencia, Padre, que tú tomes todo de mí, mi Dios Santo, que tomes mi boca, que tomes mi lengua, que tomes mis pensamientos, Padre, y que solamente tu palabra pueda, Señor, ser exaltada, Señor, y manifiesta en el corazón de aquellos que la reciben hoy, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Dios. Amén. Le voy a pedir que abran sus Biblias, hermanas y hermanos, en el libro de los Hebreos, capítulo 4, y voy a enseñar sobre el reposo del Señor. Y podemos encontrarlo en Hebreos 4, del 1 al 7. Y la poderosa palabra, voy a leerlo todo al principio y luego después vamos a ir discerniendo la palabra del Señor de tal manera que podamos comprender el mensaje, ¿verdad?, que la palabra de Dios tiene para hoy día, para nosotros. Y dice la palabra del Señor: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y la palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla del reposo. Nos habla de una promesa de parte de Dios. Nos habla de la promesa del reposo, porque hay una promesa en cada beneficio de Dios, en cada privilegio que Dios tiene para los hijos de Dios, viene a través de una promesa. Hermano, hay tantas promesas en la Biblia, y nuestra fe en el Señor debe estar centrada en cada una de esas promesas. Si no le creemos a Dios, eso no es fe. Podemos decir que creemos, pero si no creemos en las promesas de Dios, no es fe. No es la fe verdadera que Dios espera de nosotros. Hoy en día hablamos de los fariseos como un pueblo que le aumentaba la palabra de Dios o le quitaba la palabra de Dios, y conforme ellos tenían doctrinas fabricadas, ¿verdad?, de su intelecto, o si de acaso tenían la palabra de Dios, le quitaban o
le agregaban. Este es el peligro que existe hoy dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día le llaman ley a lo que no es ley. La Biblia dice que hay mandamientos de Dios y hay mandamientos de hombre. Hoy en día la gente está tan confundida que no puede diferenciar entre la ley del hombre y la ley de Dios. Y aquellos que están satisfechos con la ley del hombre no aceptan la ley de Dios. Y este es el gran dilema, este es el gran debate dentro de los llamados creyentes hoy en día. La ley de Dios siempre va a estar escrita. Siempre Dios tomó de su sabiduría para escribir lo que esperaba de nosotros y escribir sus promesas. Y detrás de cada promesa cumplida hay un beneficio para el pueblo de Dios y un privilegio para aquellos que cumplen con la palabra. Inmediatamente Dios extiende su privilegio y sus beneficios. Por eso hoy en día estamos tan confundidos. Dice la misma palabra de Dios: a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Estamos muy acostumbrados a seguir leyes verbales, leyes que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Un buen ejemplo es el día de adoración a Dios. El día de adoración, ¿dónde está escrito? ¿Dónde en la Biblia dice que los creyentes, los llamados, el pueblo de Dios glorifica a Dios el domingo? En ninguna parte. Pero sí hay un día, ¿verdad?, en el que el hombre de Dios, el pueblo de Dios, se reúne para glorificar al Dios Todopoderoso, que es el día sábado, el cual Dios escogió como su día de reposo. Y eso es el día del Señor. El día de reposo es el día del Señor para el beneficio del pueblo de Dios. Porque todo lo que hizo Dios, lo hizo para beneficio del hombre, para que el hombre fuera bendecido una vez que obedeciera a su palabra. Amén. La palabra del Señor en Hebreos 4:1 nos dice: temamos. Ese es un llamado. Temer, temamos. Es un llamado a estar precavidos, a estar alertas, a obrar sobre la palabra de Dios celosamente, porque viene de nuestro Dios. Esta palabra no es palabra de hombre, esta es palabra de Dios. Y Dios hoy nos dice: alertaos, pueblo, obra sigilosamente y celosamente sobre mis promesas, sobre mi palabra. Y dice la palabra del Señor: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, no sea que permaneciendo aún la promesa, alguno de vosotros parezca no alcanzarla. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. No sea que aún permaneciendo la promesa. No está hablando hoy en día, este capítulo de la palabra de Dios no nos está hablando como le habló al pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba camino a Canaán y era la promesa de Dios para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Esa era Canaán era el lugar donde iban a llegar, se iban a instalar, y era como digamos un paraíso o un pedazo de cielo. El cielo mismo era Canaán, era la tierra prometida. Si pudieran llegar a la tierra de Canaán, iban a ser bendecidos. Entonces, ¿qué es el reposo? ¿Por qué la gente todavía no entiende lo que es reposo? Tú le hablas a alguna persona del día del reposo y luego te dicen que estás judaizándolos, te dicen que eres legalista, que eres diferente, que ya la ley ya no debemos de cumplirla, y te salen con tantas excusas por las cuales ellos piensan que la ley de Dios
En realidad lo que te están diciendo es, tú no puedes cumplir con la ley de Dios, pero sí puedes cumplir con la ley del hombre. Eso te están diciendo. Y ese es el problema hoy en día. ¿Qué es entonces un reposo? ¿Qué es el reposo establecido por Dios y para beneficio del pueblo de Dios? Para que el pueblo de Dios sea privilegiado por la mano de Dios. ¿Qué es el reposo? Y yo te voy a decir una cosa, muchos dicen que el reposo es descansar en Cristo, y sí es cierto. Ahí no le quitamos ni le ponemos. Nuestro descanso es Cristo. Descansamos en Él. Pero el reposo puede ser una tumba. Una tumba donde tú vas a reposar hasta el día de la resurrección. Amén. En la tumba es un lugar donde estás tú ya descansando de tanto trabajo de esta vida, porque ya saliste de ella. Este descanso del Señor, este descanso antes de la resurrección, es un descanso que está supervisado por el Espíritu Santo hasta el día de resurrección. Esa es una forma de reposo. Es una forma de descanso. Hay un descanso y hay un reposo también para el alma. Para el alma, ¿verdad? Y este beneficio lo podemos obtener hoy, mientras estamos viviendo aquí en la tierra, aquí en la carne. Aquí podemos gozar de un reposo, de un descanso terrenal, porque así lo ha establecido Dios a través de su palabra. Nuestra alma obtiene reposo cuando salimos del cuerpo físico, cuando ya nos vamos con el Señor. Esa es otra manera de reposo. Y tú puedes llamarle reposo y descanso a todo, y yo creo que estás bien en explicar o entender lo que es la palabra reposo, descanso. Sin embargo, le podemos llamar reposo a todo, pero ¿por qué no llamarle el día de reposo, el día del Señor? Porque eso es lo que Dios estableció. Dios, y solamente Dios, es el autor del reposo. Es el autor del reposo. Es el autor de la paz. Es el autor del amor. Amén, amén, sí, Señor. Y Él es el autor de tu vida. El que ha escrito sus leyes, sus mandamientos, su palabra, para que una vez que lo pongas por obra, Dios te apremia con un privilegio o con un beneficio. El descanso en el Señor tiene su beneficio y tiene su privilegio. Dice la palabra del Señor en el versículo 3: pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esta promesa del reposo es cumplida hoy. Hay promesas de reposo que se van a cumplir cuando pasemos de este mundo al otro, cuando estemos en la presencia de Dios, cuando el rapto venga, ¿verdad? Y espero, porque ya viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entraremos en el verdadero reposo, porque allí no va a haber, ahí vamos a estar siempre en un reposo eterno, donde no hay trabajo, donde no hay enfermedad, donde no hay aflicción, donde no hay problema. Vamos a estar en completo reposo. Amén. Esa es la promesa mayor del reposo, que ya no vamos a tener nada terrenal con nosotros, nada que nos ate a la tierra, nada que nos ate a los problemas, nada que nos ate a las aflicciones, sino vamos a ser verdaderamente libres y entrar en aquel pedazo de reino establecido para nosotros. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Encontramos descanso en la liberación del Espíritu. Ser liberados,
ser liberados de este mundo, ser liberados de los problemas y las aflicciones, ser liberados aún de las leyes, liberados de las leyes cuando venga Cristo. ¿Usted sabía que la ley de Dios aquí en la tierra, nosotros vamos a ser libres entonces cuando Cristo venga en gloria? Ahora estamos nosotros gobernados por las leyes de Dios y por las leyes de la tierra. Pero cuando seamos llevados en el rapto, no habrá leyes de Dios ya, porque solamente vamos a estar en la presencia y en esa promesa, la promesa del descanso, el reposo del Señor. Amén. Entonces habremos nosotros descansado de toda la porquería del mundo. Amén, sí, Señor. Ya no tenemos que bregar contra actitudes negativas, ya no tenemos que pelear con los otros hermanos porque alguien sale menos y alguien sale más y alguien no sé esto. No, eso se acabó. Vamos a reposar aún de eso. Ese es el verdadero reposo del Señor. Todo lo que escribió Dios, incluyendo el día del reposo, es para tu beneficio, iglesia del Señor. Es para que Dios te bendiga. El reposo, según Hebreos 4, se estableció para la iglesia del Nuevo Testamento, porque esa es palabra de Dios. Y ustedes leyeron lo que la hermana Gladys predicó hace rato. La ley, ¿verdad? La ley no dejará de ser hasta que todo se haya cumplido. Ahorita todavía estamos en el proceso de que todo se cumpla, pero no todo se ha cumplido porque Cristo no ha venido. Entonces podemos nosotros gozarnos de cada bendición a través de la palabra de Dios, cuando obedecemos, cuando amamos la palabra de Dios, cuando la tomamos en cuenta. Cuando nosotros la ignoramos, estamos ignorando lo que Dios está estableciendo para nosotros aquí en la tierra. Y eso no es agradable a Dios. Usted como padre lo sabe. Cuando usted establece reglas en su casa y sus hijos la desobedecen, ¿cómo se siente? Así es nuestro Dios. Ha establecido reglas, ha establecido leyes para nuestro propio beneficio, para guardarnos del mal, para bendecirnos, para protegernos, de la misma manera que la tierra ha establecido sus leyes. Dice la Biblia, ¿verdad? Dice, porque, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. La promesa del descanso, la promesa del reposo, oigan, iglesia del Señor, esta promesa que Dios dio o que Dios da a su pueblo es solamente para los entendidos. Para los entendidos. No es para los rebeldes, no es para los impíos, es para el pueblo escogido por Dios, los verdaderos creyentes que permanezcan en esta promesa de Dios. Ellos jamás se quedarán cortos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque aquí está tu obediencia y aquí tú estás santificado, tú estás santificada a través de la palabra del Señor. El significado es que los santos, tú y yo, debemos darle importancia a este mandamiento. Tú y yo tenemos que darle importancia a la palabra de Dios. Si nosotros no le damos importancia, vamos a caer de la doctrina de la gracia de Dios. Porque por gracia somos salvos. Pero eso no quiere decir que tú y yo no vamos a cumplir y obedecer los mandamientos de Dios y cumplir y obedecer a las exigencias de su palabra. Porque si no la obedecemos y no la ponemos por obra, no habrá bendición. Eso está tan claro. Muchos serán robados de la paz de Dios. Porque, hermanos, yo creo que hay cierto nivel de paz y hay cierto nivel de fortaleza
cuando sabemos, cuando reconocemos que estamos siguiendo la palabra de Dios, obedeciéndola. Este es otro tipo de cristiano. Este es un cristiano entendido, es un cristiano que quiere agradar a Dios y no a los hombres. Amén. Es un cristiano que ama a Dios y ama su palabra, y la ama tanto que la pone por obra. Este es el verdadero descanso. ¿Por qué? Porque descansamos en sus promesas y en su verdad. La palabra del Señor nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. La buena nueva, vean ustedes, la buena nueva como a nosotros. Está hablando de la iglesia del Nuevo Testamento. También a nosotros, dice, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes eran ellos? Era el pueblo de Israel. La misma promesa que tenía el pueblo de Israel, la tiene hoy la iglesia del Nuevo Testamento. La buena nueva es el Evangelio de Jesucristo. Ni se crean ustedes que el Evangelio no se predicaba antes de que viniera Jesús. El Evangelio ya se predicaba. El mismo modo de que una persona fuera salva era a través de la obediencia, a través del arrepentimiento y a través de la santidad. Estos tres métodos existían en el Antiguo Testamento y existen todavía hoy, el día de hoy, porque ese es el método en que el hombre puede encontrar la salvación. En aquel tiempo Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel del pecado y de la maldad. Ahora la iglesia del Nuevo Testamento sigue a Cristo, pero las enseñanzas son las mismas. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? No, la iglesia, la palabra del Señor no ha cambiado. Las enseñanzas siguen siendo, ¿verdad? La ley de Dios, la palabra de Dios es eterna. Por eso dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Y esa es la verdad que nosotros reconocemos, y esa es la verdad en la cual nosotros hemos creído. Nosotros no predicamos, la iglesia del Nuevo Testamento, no predicamos acerca de nosotros. Que yo. Hoy el púlpito hoy en día el hombre habla de mí y de yo. No habla de Dios, no habla de su palabra, no habla de su verdad, no habla de la santidad, no habla del arrepentimiento, no habla de la obediencia. Es acerca de mí. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Por eso la gente no se convierte. ¿A quién se van a convertir? ¿A ti? Gloria. Tampoco nosotros predicamos leyes morales. La moralidad del cristiano viene después de haber entendido y comprendido el llamado de Dios a través del poder de su evangelio, a través de la gracia de Dios. Señor. No tenemos que andarle nosotros torciendo brazos a las personas para que vengan a la iglesia, o para que acepten a Cristo, o para que se pongan en paz con Dios. Porque ese es el peligro que tiene la iglesia de hoy, que trae a la gente a la fuerza. Por eso hay tanta gente de mal genio, porque lo traen a fuerza. Vienen a complacer al hombre, mas no a Dios. No vienen a la iglesia porque quieren una relación personal con Cristo. Quieren venir a la iglesia porque quieren una relación personal con el pastor que habla del yo. Hablamos del evangelio de Jesús. Hablamos y predicamos al Cristo resucitado. Hablamos y predicamos que la verdad de Dios permanece para siempre. Hablamos y predicamos de la ley de Dios, que es verdadera, no la ley de los hombres. Mandamientos de Dios, no mandamientos de hombre. Otros encuentran más fácil seguir los mandamientos de hombre, porque están agradando al hombre. El hombre de repente se ha vuelto un Dios aquí en la tierra. Vean ustedes hoy en día,
hermanas y hermanos, hoy en día salen con cada doctrina. Yo me acuerdo desde el año que yo vine al Señor, en el 80 y tantos, 84, he visto doctrinas y doctrinas y doctrinas pasar por el frente de mí. La doctrina de atar demonios, la doctrina de caer, la doctrina de ponedera de manos, porque si no pone de manos no se siente santificada la persona. La doctrina de liberación. Y yo sé que estos ministerios están en la iglesia, sanidad y liberación. Pero ahora estos ministerios se han convertido en un teatro. En un teatro. Vea usted las iglesias pentecostales. Está la gente como muerta, tirada en el suelo. Pero no tienen entendimiento. No hay entendimiento de la palabra de Dios. Porque si tuvieran entendimiento de la palabra de Dios, tuvieran cuidado de no caer de espaldas. Alabanza, habla Jehová. Ha habido tantas doctrinas. Hoy en día hay una doctrina de que Dios es mujer, que el Espíritu Santo es mujer. Ay, Dios mío, se arrepiente el diablo. Que alguien soñó a Dios con busto, con pecho. Guadalupe, yo creo. Y traen, hermanos, esto se ha vuelto una guerra. Con razón los creyentes hoy en día están tan confundidos. Imagínense los que van llegando a los caminos de Dios. Nadie les enseña el camino de la salvación. Miren, hubo un tiempo donde yo tenía esta clase de sueños. Yo me miraba en mis sueños, y estos sueños eran continuos y seguidos. Y por eso tuve que parar y preguntar, ¿por qué estoy teniendo estos sueños? Se lo pregunté al Señor. Y este era el sueño que yo tenía muy seguido. Yo me miraba que yo vivía en esta comunidad, y que yo me miraba esperando el autobús en la esquina. Entonces venía el autobús, me subía yo al autobús y miraba gente que yo conocía. El autobús se iba y regresaba al mismo lugar, como dice el cantante mexicano, ¿cómo se llama? Con el mismo lugar y con la misma gente, algo así, el mismo lugar y con la misma gente. Y sabe que así me sentí en los sueños, porque yo decía, si yo iba buscando un lugar y vengo y regreso al mismo lugar, y la misma gente, y fíjese que los mismos sueños era la misma gente, era el mismo chofer del autobús, y estos sueños se repetían y se repetían y se repetían. Y una vez paré y le dije, Señor, ¿qué me estás queriendo decir aquí? Porque entiendo yo que una vez tengo un sueño parecido y posiblemente lo ignore, pero este sueño no lo puedo ignorar porque es muy continuo. Y parecía como que cada vez que yo tenía este sueño, ya me dejaba inquieta. Ahora, después cambió a otro sueño. Y este sueño era muy parecido al primero. Y este segundo sueño era que yo tomaba mi auto y que yo sabía dónde iba a llegar, porque yo lo estaba apuntando para una ciudad. Pero que antes de llegar a la ciudad, yo tenía que pasar por unas montañas. Bueno, pasa que cada vez que yo quería subir la montaña para llegar a la ciudad, el camino se me acortaba o se me alargaba y no podía llegar. Entonces yo le pregunté a Dios, le dije, Señor, por favor, explícame esto porque no entiendo lo que me quieres decir. Y ¿saben qué, hermanas? Días después vino palabra de Dios. El Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo, así está mi pueblo. No sale de la misma condición. Quieren cambios.
y se atreven a hacer algo, pero no salen de lo mismo. Porque dice, el chofer que tú viste, ese es el hombre que los maneja, no soy yo. Y cuando el hombre maneja, usted no sale de la misma condición. Usted debe escudriñar la palabra de Dios. Aún cuando predico yo o predique cualquier persona y usted oiga la palabra de Dios, por favor, chequéela en su Biblia. Y si yo estoy en error, venga y dígame usted, hermana Mona, cometí un error y yo se lo voy a aceptar. ¿Sabe por qué? Porque estamos aquí todos para aprender. Amén. Y aprender de la palabra de Dios. A mí no me anden con cosas de que a lo mejor la hermana Mona se enoja. ¿Sabe qué? Yo no me enojo, menos cuando me llaman la atención de la palabra de Dios. Si cometí un error, quiero saberlo dónde, para rectificar. De otra manera, jamás voy a aprender y jamás voy a madurar en la palabra de Dios. El segundo sueño acerca de que estaba tan cerca de la ciudad y que yo tomaba el auto y que cuando tomaba el auto, el camino se acortaba o se alargaba. Y me dice el Señor, es el mismo sueño. Ese es el hombre que se decide por sí mismo llegar a mi ciudad o llegar a mi reino por sus propios esfuerzos, sino la palabra de Dios. Por eso el pueblo de Dios sufre, porque se extravía, porque no tiene dirección, y tenemos la palabra de Dios como dirección para nosotros. No deje de escudriñar la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mapa que Dios ha establecido para nosotros para seguirlo y ser bendecidos por su palabra. Predicamos el plan de salvación de Cristo. Predicamos el evangelio del Señor. Un evangelio, el evangelio que recibieron los primeros discípulos del Señor. Arrepentimiento, obediencia, santidad. Hermanos, no nos quedemos cortos de la gloria de Dios. El evangelio del Señor, cuando es bien recibido, viene a ser grande bendición para cualquier persona que lo reciba. Al pecador, una vez que entiende bien el evangelio de Jesús, empieza a amar a Dios, empieza a amar su palabra, empieza a amar aún el congregarse. Pero aquellos todavía, hermanos, aquellos que no comprenden la palabra de Dios, para ellos el congregarse aún es aburrido, está fuera de orden. Ellos no tienen esa noción. Han dejado la verdad y no se han comprometido con Dios, porque aún servir a Dios o creer en Dios requiere compromiso. Y esa es ahorita todo el mundo está extraviado, todo el mundo está haciendo sus propias doctrinas y alejado de la presencia de Dios. Gozamos hoy en día del espíritu de la libertad, cuando antes teníamos espíritu de esclavitud. Eso es por la palabra de Dios. Vean ustedes qué poderosa es la palabra de Dios. Vivimos por fe del Señor solamente, porque creemos en sus promesas. No diga usted tengo fe y no creo en sus promesas, porque eso no es fe. Fe es creer en cada promesa del Señor, como la promesa del reposo, como la promesa de los mandamientos, que si tú guardas los mandamientos de Dios, serás bendecido tú y tu casa. Esa es la promesa del Señor. Por eso muchas veces nos sentimos tan extraviados. Vamos y vamos a la iglesia, vamos y vamos a servicios, seminarios y campañas, y no cambian. Solamente un sacudimiento y vámonos. No cambiamos, nuestra mente no cambia, nuestra persona no cambia. Él es nuestra paz y Él es nuestro descanso. En Él podemos confiar. Descansamos en el Señor no por obras. Quítese eso de la mente. El evangelio del Señor no se acepta ni se vive por obras, sino por fe, por querer agradar a Dios. Y eso viene a traer más beneficio a nuestras vidas. Ni se crea usted que Dios le va a dar más porque obra más que la otra persona, de ninguna manera. Nuestro arrepentimiento y obediencia son siempre influenciados por el amor de Dios, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermano, todavía no ha terminado su obra aquí en la tierra.
El Espíritu Santo sigue con aquellos que le aman y guardan los mandamientos de Dios. Y dice la palabra del Señor, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ellos se refería en la palabra del Señor al evangelio que fue predicado al pueblo de Israel en el desierto. A ellos también se les predicó como nosotros. Moisés era el líder, ¿verdad? Era el ministro, el ministerio de Moisés, que tenía que sacar al pueblo de Israel de Egipto, lugar de esclavitud, ¿verdad? Y el problema aquí que pasó es que ellos no fueron evangelizados. Este fue el problema con Israel. No fueron evangelizados. Ahora la iglesia del Nuevo Testamento goza de ese beneficio, que ahora somos evangelizados por la palabra de Dios. Tenemos una vasta información, una fuente de información tremenda en la palabra de Dios. No hay por qué no enseñarla, no hay por qué no vivirla, no hay por qué no obedecerla. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Es lo más cerca de Dios, la palabra. El mismo método de salvación, como dije antes, que servía para lo que sirvió para el pueblo de Israel, sirve en el tiempo de hoy. Los profetas hablaban de arrepentimiento, los profetas hablaban de qué, de la santidad, los profetas hablaban de la obediencia. Esa es la misma cosa. El problema es que este pueblo no fue evangelizado, y ahorita les voy a explicar por qué no fueron evangelizados y qué quiero decir con que no fueron evangelizados. Cristo ahora, a través de Cristo, podemos ser evangelizados. Podemos hacer discípulos para el Señor, ¿verdad? Y dice la Biblia, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿verdad? Eso no les aprovechó el oír la palabra. Yo quisiera que pusiéramos énfasis en la palabra oír. No les aprovechó el oír la palabra. El oír. Tenemos que oír. Tenemos que permitir que nuestro oído capte el mensaje, la palabra de Dios y convertirla en fe en Cristo. Es necesario oír la palabra de Dios, porque el oír, ¿qué? El oír la palabra, si no oímos la palabra, no puede haber fe. Y ahora tenemos esta vasta información. Escuchar del gran amor de Cristo, escuchar del gran amor del Padre. Esto no les aprovechó al pueblo de Israel. Oír la palabra a ellos no les aprovechó, no trajo mucho beneficio al pueblo de Israel. No tuvo ningún efecto en ellos y probaron el sabor de la muerte para condenación. Y eso es el problema cuando nosotros podemos estar en la iglesia y no oír lo que dice la palabra de Dios. Cuando venga a la iglesia, prepárese a oír palabra de Dios. Y cuando usted vaya a una iglesia y encuentre con que hay un ministro hablando del yo y el yo, le haga un favor, por favor, agarre su mochilita y váyase, porque ahí está perdiendo el tiempo. ¿Está entendiendo? La palabra de Dios tiene que llevarnos al conocimiento de nuestro Dios, no de mí, ni del hombre, sino de Dios. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero vean ustedes algo. El evangelio, dice la Biblia, es comida. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Amén. Que el evangelio del Señor es comida. Grábese eso en su mente y en su corazón. El evangelio de Jesús es comida. Y la fe es como la mano que la recibe. Comida. Si usted, fíjese bien, la mano que lo reciba, la mano que recibe el evangelio o la comida, toma la comida, la prueba, la come, la digiere, y cuando todo esto pasa,
es de provecho para el cuerpo. La comida del Evangelio es de provecho para el cuerpo cuando nosotros la recibimos con fe. La tomamos, la comemos, ¿no es cierto? La digerimos. Pero si no se recibe, si la mano no está ahí para recibir la comida, nada se aprovecha. Nada. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. No tuvieron fe, oyeron, pero no les aprovechó porque no tenían fe. No es que Dios no habló, no es que Dios no dirigió, no es que Dios no extendió su plan de salvación. Es que el pueblo de Israel había palabra, pero no había mano que trajera esa comida hacia ellos. Y ese es el peligro hoy en día también en la iglesia del Señor. Podemos estar aquí. Podemos estar aquí y decir gloria a Dios, aleluya. Pero si no extendemos la fe y comemos de lo que se nos está sirviendo, esto no le va a aprovechar a usted para nada. Por no ir acompañada, dice. Cuando dice la palabra de Dios, por no ir acompañada de fe, no quiere decir que no se refiere solamente a la palabra. No se refiere a las personas. ¿Por qué a las personas? Dice la palabra del Señor, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Se refiere no a la fe solamente, sino a las personas. Porque los israelitas, había un problema con los pueblos de Israel. Ellos no eran personas unidas en la fe. Ahora, el evangelizar a alguien, lo evangelizamos. Y evangelizamos esa porción del evangelio de la unidad de la fe. De creer en la unidad de la fe, en creerle a Dios. Ellos tuvieron la palabra de Dios, pero no les sirvió, porque no había unidad. Y eso es lo que puede pasar con el pueblo de hoy en día, de la iglesia del Nuevo Testamento. Puedes estar aquí, pero si no estás unido con la iglesia del Señor, esto no te va a traer ningún provecho. Si la palabra de Dios no se recibe, esta palabra de Dios no tendrá ningún efecto. Ningún efecto. Yo he encontrado personas que van a las iglesias a oír un mensaje que pueda cambiar su vida. Un solo mensaje. Cambiar su vida. Si tú quieres cambiar tu vida, tú sabes que tienes que cambiar tu vida. Entrega tu vida a Cristo. Comprométete a leer su palabra y obedecerla. Y entonces mirarás el milagro más precioso que puede hacer la palabra del Señor. La palabra de Dios une al pueblo de Dios hoy en día. Y une a los santos en amor y en fe. No diga usted que usted es cristiano y usted está separado del cuerpo de Cristo. Esa no es fe. Esa no es unidad. Ese no es amor. Usted necesita ser evangelizado. Y le puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Y dice la Biblia en el versículo 3, pero los que hemos creído, dice, entramos en el reposo. Los que hemos creído. Yo creo que todos los creyentes que han creído, porque mucha gente ha oído, pero no ha creído. No ha creído en la promesa del reposo. Los que hemos creído, todos los creyentes que hemos creído, nos gozamos. Nos gozamos de esta promesa. Porque no tenemos que esperar a morirnos, ni a que venga Cristo en el rapto, sino que podemos gozar de este descanso en el Señor. Amén. Lo que hemos entendido la promesa del reposo. Los que hemos obedecido a su palabra, estamos reposados, estamos descansados, hay paz, hay amor, aunque a veces vengan dificultades, sabemos que está más grande el que está dentro de nosotros, que se manifiesta en amor, que se manifiesta en gozo, que se manifiesta en fortaleza, y es más grande la fortaleza que está en nosotros que aquello que está fuera en el mundo. Nosotros los que hemos comprendido la promesa de la palabra del Señor, el día de reposo,
Podemos descansar de todo ahí en el mundo. ¿Qué guerra que haya? ¿Qué pestilencias que haya? El pueblo de Dios está unido en el día de reposo, glorificando, unidos en la fe, en la palabra de Dios, en la misma obediencia en Cristo. Hoy en día existen tantos pleitos y tantas contradicciones por no guardar el día del reposo. Y dice la palabra del Señor: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Jurar, dijo el Señor, juré en mi ira. Juré en mi ira, porque jurar solamente le corresponde a Él. Cuando Dios jura, Él te quiere enseñar algo que es muy significativo para Él. Y jura el Señor con certeza, con misericordia. Jura con amor y jura también por su santidad. Porque cuando Él jura, lo hace por sí mismo. Por eso la Biblia, en uno de los mandamientos, dice: no jurarás en vano en el nombre de Dios, porque a quien le pertenece el juramento es a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la Biblia que aquí en esta porción de la Biblia, Dios dio castigo, estaba indignado, no estaba contento, y vino Dios a jurar en su ira contra este pueblo que no le creyó y no pudieron entrar en el reposo del Señor. Amén. La ira de Dios fue un juramento, como que algo iba a establecer Dios por su desobediencia, y Dios trajo esta amenaza sobre el pueblo de Israel y dijo que la obra del diablo era inevitable para este pueblo. No pudieron entrar, por eso dijo el Señor: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, por su incredulidad, por su falta de fe, por su falta de obediencia, porque cada obediencia, porque cada mandamiento, porque cada promesa requiere fe y obediencia. De otra manera, nada aprovechará el hombre. Aleluya, gloria a Dios. No entrarán, dijo Dios, les dijo a los israelitas, no entrarán en mi reposo, no entrarán en mí. Rechazaron mi promesa, rechazaron mi mandamiento, que es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. No entrarán en mí, porque nadie que rechace a Dios puede ser beneficiado por los privilegios de Dios. Qué tremenda la palabra del Señor. Y así el pueblo de Dios camina hoy, no de Dios, los creyentes que dicen ser de Dios, piensan que desobedeciéndole a Dios o haciendo de sus vidas, o poniendo sus leyes y formando sus propias doctrinas, están agradando a Dios sin tener que seguir la palabra, sin tener que seguir los mandamientos de Dios. Él es el autor del día del descanso. Él es el autor del reposo. Él es el autor del amor. Él es el autor de la gracia. Él es el autor de la fe. ¿Por qué no obedecerle, por Dios? ¿Por qué no dar un pensamiento a la palabra de Dios? Porque el hombre sigue todavía, prefiere y ha escogido obedecer mandamientos de hombre mejor que mandamientos de Dios. Dios solamente quiere y desea que los entendidos puedan gozar de cumplir con el mandamiento de Dios, entrar en el reposo del Señor, porque en el momento que entramos en el reposo del Señor, por obediencia y con fe, por fe y con obediencia, podemos obtener los beneficios de parte de Dios. Por eso, cuando tú estés en medio de problemas, cuando tú estés en medio de tribulaciones, haz un recorrido espiritual y di: Señor, si en alguna cosa yo te he fallado, si en alguno de tus mandamientos yo te he fallado, yo en este día me arrepiento y me vuelvo a ti. Porque las cosas, no espere que las cosas te salgan bien,
cuando no estás atendiendo la voz de Dios ni los mandamientos de Dios. Podemos tener una paz inquebrantable. Podemos tener un pilar dentro de nosotros que nos fortalezca en todo momento, cuando sabemos que estamos permaneciendo en la verdad y haciendo la voluntad de nuestro Dios, porque solamente a Él amamos y solamente a Él agradamos. El pueblo de Dios sigue siendo el pueblo de Dios. Hermano, no queremos ser juzgados por nuestra desobediencia, sino al contrario, vengamos a Dios y ser obedientes a Dios, a su palabra. Hay beneficio, hay bendición, hay privilegios extendidos para aquellos que guardan la palabra y el mandamiento de Dios. Y yo, por último, les quiero leer la palabra del Señor en el libro de Lucas 6:5. Y dice así: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y eso yo lo creo. Ese es el Dios en quien yo he creído, y ese es el Dios a quien yo sirvo, y ese es el Dios a quien yo amo, y me esfuerzo en obedecerle porque le amo y porque quiero agradarle solamente a Él. No agradarme ni a mí, no agradar al hombre, sino a Él solamente, obedeciendo su palabra. Que el Señor me lo bendiga, y yo le voy a pedir que nos pongamos de pie para despedirnos de este lugar, ¿verdad? Ya que estamos reunidos este día 1 de junio, ¿verdad? Sábado, como cada sábado nos reunimos, como se reúne el pueblo de Dios, en el nombre del Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esa gran promesa. Señor, sabemos que estamos a salvo, Señor, cuando nos esforzamos por agradarte a ti, Padre Santo, por cumplir con tus mandamientos, guardar cada uno de ellos, Señor, aunque nos cueste, Padre. Sabemos, Señor, que tu camino es angosto, Padre Santo, y es ancho el camino que lleva a la perdición, Señor. Ese camino que lleva a la perdición, Señor, no queremos pisarlo, queremos mantenernos contigo en ese camino estrecho, Padre, que lleva a la salvación, porque ya no nos agradamos a nosotros mismos, sino te agradamos a ti, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dice la palabra de Dios, para obedecerte, para bendecirte, Padre, y para glorificarte como hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén, te damos gracias. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.